Lunes 21 de marzo del año 2022. Iniciamos una nueva semana el día de ayer. Eh, Siempre normalmente decimos que el día 21 de marzo empieza la primavera. Pues bueno, empezamos una nueva también época del año, una nueva oportunidad, como decíamos ayer, para iniciar una vida diferente. Así como Moisés, cuando se encontró con esa zarza ardiente, dejó su labor de pastoreo y se fue a cumplirla con la misión. Todo el que tiene un encuentro con Dios tiene que tener un cambio en su vida. Y hoy que el Señor se nos ha ido manifestando de esa manera, que veamos la presencia de Él en nuestra vida, que tengamos ese encuentro personal con Él, para que entonces nuestra vida sea diferente. Hoy nos presenta la primera lectura, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15, y nos presenta el pasaje de Naamán, un general del ejército sirio, o sea, no era del pueblo de Israel, pero él era leproso, y nos narra aquí el pasaje que en una de esas batallas, una de esas mujeres que se lleva y la pone al servicio de su esposa, esa mujer, al ver que su amo o su patrón es leproso, le dice a su patrona, si él va a ver al hombre de Dios, él le va a dar, dice, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Y entonces, pues bueno, Naamán va, pide cartas, va, viene una serie de circunstancias en las cuales llega con el rey, él rasga sus vestiduras, etcétera. Pero Eliseo le dice, mándalo conmigo y yo lo atiendo. Entonces, Naamán va a la casa de Eliseo, pero para su sorpresa, Eliseo no sale. Solamente le manda un mensaje. Le dice el mensajero, ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Pero Naamán se fue enojado. Fíjense, aquí volvemos, este pasaje, como vamos a ver, nos habla de la conversión de Naamán, pero nos habla del proceso que vivió esa conversión, que es similar al proceso de conversión de nosotros, que luego pone trabas o nosotros mismos le ponemos trabas. Hay muchas trabas que el enemigo puede poner en tu camino en este proceso y tú, cada quien ha vivido sus propias trabas. Hoy hay dos que nos presenta este pasaje. La primera, las altas expectativas que tenemos a veces de Dios. Porque creemos que es que Dios es misericordioso, me tiene que perdonar. Pues yo sé, al final me confieso y Dios me perdona. Y la alta expectativa de que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos, porque fíjense cómo Naamán se molesta cuando le dice en primer lugar porque no sale. Y Naamán dice, yo había pensado que él saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría su mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. O sea, es como cuando tú vas al médico y le dices, doctor, tengo dolor de cabeza, deme una receta que me dé tal medicina. O sea, tú no le vas a decir al doctor qué medicina necesitas. Tú le vas a decir cuál es tu problema y el doctor te va a dar la medicina que tú necesitas. Pero nosotros muchas veces somos como Naamán. Nos presentamos ante Dios para que nos resuelva un problema y le decimos la manera como queremos que nos lo resuelva. Señor, tengo muchas deudas, quiero ganarme la casa del TEC. Ya compré este billete de lotería, quiero sacarme la lotería. Espérame, Dios va a mover los medios para que tu trabajo con tu esfuerzo pueda salir adelante. Pero no, a veces nosotros queremos que Él, esa es nuestra soberbia, y hasta nos enojamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos que haga. Y porque incluso dice, ¿acaso en los ríos de Damasco, como el Albaná y el Farafar, no valen más que todas las aguas de Israel? O sea, la soberbia. Recuerden que ese es el pecado de Adán y Eva, la soberbia de querer ser como dioses. Y entonces por eso aquí representa la falta de fe. ¿Por qué tengo yo que bañarme en esta agua del río Jordán? Si yo tengo mejores aguas donde yo estoy. No, yo no creo. Y se va muy enojado. La falta de fe de hacer lo que Dios quiere que haga es lo que ocasionaría que él siguiera con su lepra. Pero los sirvientes le dicen a la persona, le dicen, dice, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano.
O sea, los mismos sirvientes le hacen ver, nada pierdes con hacerlo, Señor, inténtalo. Y entonces Naamán se regresa, se mete al río y sale totalmente limpio. Y aquí lo hermoso es lo que dice aquí. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Ese es el proceso de conversión de Naamán y es lo que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Y Lucas en el Evangelio capítulo 4 versículos del 24 al 30 nos presenta este pasaje donde Jesús les recuerda este pasaje que vimos en la primera lectura. Dice, Jesús llegó a Nazaret y entró en la sinagoga y les dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Pero ¿por qué dice esto? Recuerden lo que viene antes. A veces es muy necesario para ver el contexto de lo que estamos leyendo, ver los pasajes anteriores. ¿Qué pasó antes de lo que representa este evangelio hoy? Recordemos que cuando Jesús llega a Nazaret, entra en la sinagoga, lo primero que hace es abrir el pergamino que le dan y lee el pasaje donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y cuando Jesús les dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Sagrada Escritura, primero dice que todos estaban maravillados, pero al final empiezan a cuestionarlo. ¿Qué no es este es el hijo de José? ¿Qué no es el hijo de María? Nosotros conocemos aquí desde niño. ¿Cómo nos viene a decir que es el Mesías? Por eso Jesús les dice, nadie es profeta en su tierra. Y a veces por eso, por esa falta de fe que al final dice que se fue incrédulo, de que no pudo hacer ahí muchos milagros por la falta de fe de la gente. Y aquí les hace ver eso. Dice, en los tiempos, eh, dice, les aseguro que había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Fíjense, en los tiempos de Elías había una gran sequía y mucha gente se estaba muriendo de hambre. Y había una viuda en Sarepta que ya solamente tenía lo necesario para comer por última vez ella y su hijo y después morirían. Y cuando Elías se le presenta y le pide que le dé un pan a él, la mujer le dice, solamente tengo para mí y para mi hijo, comeremos y moriremos. Pero Elías le dice, haz lo que yo te digo y no faltará comida en tu mesa, no te faltará harina, no te faltará aceite. Y la mujer tiene fe, la mujer hace lo que el profeta le dice y efectivamente nunca le vuelve a faltar plato en su mesa. Y también le dice, en tiempos de Eliseo había muchos leprosos, y entonces les recuerda el pasaje que acabamos de leer en la primera escritura. Es Naamán, un sirio, el que fue curado. Entonces la gente se enoja, pues se enoja con Jesús porque les hace ver esas circunstancias y como decimos, a la gente le gusta que le endulcen el oído, pero no les gusta cuando les dicen sus verdades y entonces quieren despeñarlo. A mí este pasaje me encanta al final porque yo trato de imaginarme, fíjense, ¿acaso Jesús no podría haberse ido de ahí de la sinagoga y dejarlos con un palmo de narices? Claro que lo pudo haber hecho, pero él se deja llevar. Dice aquí. Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre la que estaba construida la ciudad. Lo llevaron hacia un precipicio y él se dejó conducir. Yo me lo imagino a Jesús dejándose conducir por ellos hasta arriba y yo me pregunto por qué. Pero luego fíjense con lo que dice. Lo llevaron para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Yo me lo imagino que llegando al precipicio, cuando ellos ya decían, de aquí lo vamos a empujar, yo me imagino que él voltea y los ve a todos de una manera retadora y empieza a caminar en medio de ellos y la gente se va abriendo paso para que Jesús camine. Todo esto es lo que decíamos también ayer sobre en el desierto, cómo se abre el mar rojo para que el pueblo de Israel pase y muestra el poder de Dios. Así hoy Jesús muestra su poder, que cuando lo quieren matar, Él se abre paso entre ellos y de Él sale. Claro, ¿por qué? Porque no ha llegado su hora. Cuando realmente Él ve el momento de mostrar ese sacrificio, ese amor por ti y por mí y subir a la cruz para salvarnos, en ese momento Él no se aleja. Él se deja conducir, se deja golpear, se deja maltratar y sube a la cruz por amor a ti y por amor a mí. No permitas que ese sacrificio de Jesús sea en vano y trabaja bien para tu conversión y puedas dar los frutos. Dile al Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Recuerda,
Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo.